Presentamos 24 horas al día. En esta transmisión que ha sido extensa, les agradecemos que se sigan informando con nosotros para llevarles a todos información oportuna sobre lo que ocurre en distintos puntos del continente. Estamos desplegados, usted ya lo ve, están nuestros equipos atentos a lo que ocurre en Cúcuta. Ahí está Davor Juranovic, pero también lo que pasa en las calles de Caracas en este día después de este hecho histórico. ¿Qué pasa en Panamá mientras revisamos, por cierto, las imágenes que dan la vuelta al mundo luego de la captura de Nicolás Maduro? Andrea, un día que estábamos esperando cuál iba a ser la reacción del círculo cercano a Nicolás Maduro. Tardó más de 24 horas luego de este ataque y escuchábamos recién a Padrino López. ¿Qué podemos decir respecto a aquellas palabras, no? Justamente escuchábamos al ministro de la Defensa, Josefa, muy buenas tardes, prácticamente delegar, ¿no?, en la figura de Delcy Rodríguez la presidencia de Venezuela. Ella sigue siendo una vicepresidenta ejecutiva, sin embargo la nombran de encargada. Es prácticamente la mujer que ostenta en estos momentos el poder en Venezuela. Y queremos justamente a esta hora tomar contacto en Caracas, donde está nuestro corresponsal Luis Alejandro Laya, quien ha recorrido las calles de la capital venezolana. ¿Cómo amanecieron las calles en esta ciudad? Luis Alejandro, te saludamos y también preguntarte un poco tu percepción de lo que acaba de decir Vladimir Padrino López sobre este, tal vez no un traspaso de poder, pero sí un gobierno encargado bajo la figura de Delcy Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ustedes también, Andrea, Josefa, y a todos quienes sintonizan a esta hora. A ver, empecemos con lo más reciente, las impresiones sobre esto que ocurre sobre este comunicado del ministro Vladimir Padrino López y el alto mando militar, acompañado del alto mando militar. Y bueno, yo creo que lo que se ha gestado es esta continuidad, por ponerle una palabra o por describirlo de alguna manera, esta continuidad en el gobierno. En este momento, luego de la extracción de Nicolás Maduro, pues pareciera estar todos alrededor de la figura de Delcy Rodríguez como en este caso, presidenta encargada, luego de que lo señalara así también la noche de ayer el Tribunal Supremo de Justicia. Es parte de lo que hemos venido analizando de lo que podía pasar si se seguía la línea constitucional, lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y llama la atención en este pronunciamiento del ministro Vladimir Padrino López que hable de volver a la normalidad, de continuar a partir de los próximos días, cuando ya sean días laborables, días de clases, y por ejemplo mañana 5 de enero que se instala la Asamblea Nacional en el periodo legislativo para este año 2026, que se comience con normalidad estos actos, estos eventos, estas normativas constitucionales, que se continúen con normalidad. Pareciera que están intentando dar una continuidad al sistema de gobierno, esa es la impresión que da. Sin embargo, antes de este comunicado había mucho silencio, había mucha opacidad en la información de las autoridades oficiales, y lo que sí llama poderosamente la atención es que en medio de estos silencios o cuando se dan estos comunicados como el que se daba la tarde de ayer, hace poco menos de 24 horas, se daba el más reciente comunicado cuando hablaba de Delcy Rodríguez, ahora se da el de Vladimir Padrino López, pues pareciera que en el medio de todo esto puede haber algo detrás, negociaciones o intenciones a lo interno de acomodar la situación de poder para mantenerlo. La verdad es que luego de lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la tarde de ayer, pues ha quedado muchas interrogantes de si de verdad se está negociando o no con Estados Unidos, de si hay esa conversación, de si hay una especie de acuerdo, y lo que sí queda sobre la mesa es pues que continúe esta situación de conflictividad entre Estados Unidos y Venezuela, con las consecuencias que esto pueda traer, y varias de ellas las advertía ayer Donald Trump. Creo que este es más o menos el ambiente en este momento. Y en las calles aún mucha incertidumbre, los ciudadanos esperando que haya más información, esperando conocer qué es lo que puede ocurrir en medio de esta situación, y tratando de abastecerse de elementos esenciales, víveres, combustibles, otros elementos. Hemos visto muchas colas, largas filas en establecimientos comerciales para comprar productos básicos, para comprar víveres, y eso es lo que hemos presenciado el día de hoy. Comienzan pues ya a verse un poco más con cabeza fría las consecuencias de este ataque que ha realizado Estados Unidos sobre Venezuela y esta extracción de Nicolás Maduro
que ya ha sido llevado a Estados Unidos y que sería presentado en las próximas horas para ser acusado formalmente de distintos cargos. Sí, bueno, a ojos de, digamos, el resto de los países, hablar de la caída del régimen queda muy grande, ¿no? Es más bien la captura de Nicolás Maduro, pero entendiendo que todavía quedaba toda la cúpula, todo su círculo de hierro. Y hoy, en este instante, hace solo breves instantes, conociendo también las palabras del ministro de Defensa, ¿cuáles son las posibilidades real, crees tú, de mañana lunes volver a la normalidad? Ayer tú nos decías que la comunidad venezolana se estaba resguardando, que estaba en las casas y quienes habían atrevido a salir a las calles era más bien para proveerse de víveres. Hoy, ante este anuncio, ¿cuál crees que va a ser la reacción también de los venezolanos y las venezolanas? Bueno, y es que esa sensación que había el día de ayer continúa hoy. Desde muy temprano en la mañana la gente está en la calle tratando de abastecerse de productos necesarios, de productos básicos. No hay esa normalidad que uno pensaría o como se ha relatado que hay. No existe esa normalidad del día a día. La gente está tratando de abastecerse y de prepararse por si acaso esto se extiende unos días más o el tiempo que pueda ocurrir. Yo, sinceramente, escuchando a la gente en la calle, no veo esa normalidad que sea posible en los próximos días. Quizás con el paso de los días pudiera comenzar a notarse cierta normalidad, también tomando en cuenta que en medio de la situación venezolana, los ciudadanos necesitan o van a necesitar en los próximos días comenzar a salir a trabajar, a producir dinero, porque la situación económica venezolana tampoco da como para que la gente esté encerrada en su casa semanas, ¿no? Pero creo que en este momento el miedo y la incertidumbre pueden un poco más que la necesidad, por así decirlo, y la gente está tomando sus precauciones. ¿Cuánto tiempo se vaya a extender esto? No sabría decirles, pero lo cierto es que no creo que sea un país que por más que salga a las calles a trabajar o querer producir o a tratar de retomar algunos elementos normales, no creo que vaya a ser un país que vaya a retomar la normalidad. El tema en cualquier sector en el que uno visite hoy es este ataque y las consecuencias y qué es lo que va a pasar ahora. Yo creo que solo el paso de los días va a poder mostrar un poco más cómo se va a desarrollar esta situación, pero no creo que no creo que la palabra normalidad vaya a caber en los próximos días, sinceramente. No lo percibo en el ambiente en la calle y no creo que esa normalidad vaya a llegar tan rápido, quizás con el pasar de los días, pero tan rápido no va a ser. Luis Alejandro Laya, corresponsal de Televisión Nacional y de 24 Horas en Caracas. Agradecemos este contacto. Seguimos, por supuesto, conectados contigo y te dejamos que sigas reporteando este día después, justamente en la capital venezolana. Seguramente vamos a volver más adelante contigo porque ahora nos vamos hasta Nueva York con nuestra enviada especial. Ahí está Valentina Reyes, que se encuentra en el lugar donde está detenido Nicolás Maduro luego de esta primera noche. ¿Cuál ha sido el movimiento, Vale? Te hemos estado siguiendo a lo largo de esta transmisión, donde principalmente el movimiento ha sido de medios internacionales que han llegado muy atentos y expectantes, pero ¿hay alguna novedad respecto a lo que pueda acontecer hoy con Nicolás Maduro y Cilia Flores? ¿Cómo estás, Vale? Te saludamos. Hola Josefa, hola Andrea, los saludamos nuevamente desde Brooklyn, el centro de detención que está aquí a mi espalda. Ahí está Nicolás Maduro con Cilia Flores, su esposa, pero hay novedades respecto a lo que ha pasado acá en los alrededores. Tú lo decías, Josefa, bien, acá los medios eran los protagonistas, pero les quiero mostrar en las imágenes de Francisco Jiménez lo que está pasando con una protesta contra la acción de Donald Trump en Venezuela. Lo que nos han dicho los organizadores de esta protesta es que no es a favor de Nicolás Maduro, sino que es en contra de las acciones que ha tomado Donald Trump frente a Venezuela. Acá dice no Estados Unidos en la guerra, no una guerra de Estados Unidos en Venezuela, no sangre por el petróleo. Eso es lo que ha congregado acá a estos ciudadanos que se han organizado desde diferentes partes para manifestarse, le decíamos, contra esta acción de Donald Trump. Esto ha sido hace breves instantes, nos estábamos coordinando para salir con ustedes en la segunda edición, cuando empezaron a llegar, a organizarse, a pegar sus carteles para entonces generar esta protesta. Demostramos nuevamente, está enrejada la manifestación. De hecho, acá las autoridades de seguridad, los policías, vinieron a contener un poco al grupo para que no se acerque, ¿cierto?, a las proximidades de este centro metropolitano de detención, que es donde está Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hay sí
un cartel que dice libre Maduro, libre Venezuela, a pesar de que lo que nos decía una salvadoreña hace algunos momentos es que esto no era por Nicolás Maduro. También nos pasaron un folleto recién que dice 3 mentiras que nos han dicho acerca de Venezuela y por qué importa. Y acá nos dice, según este documento que nos pasan los organizadores de la protesta, dice Trump está tratando de empezar otra guerra por el petróleo. Acá además dice que Venezuela no es el mayor productor de drogas y que el Caribe no es la mayor ruta de droga que se trafica a Estados Unidos. Que esos son algunos de los argumentos, recordemos, por los cuales se trae a Nicolás Maduro acá a territorio norteamericano para entrar en un proceso de juicio. Los cargos por tráfico de drogas y además financiamiento con narcoterrorismo a grupos terroristas. Vamos a mostrarles también ahora lo que es el ambiente que comentaba Josefa respecto a la gran cantidad de medios que hay acá en el entorno de este centro metropolitano de detención. Medios que a partir de las 6 de la mañana ya estaban congregados acá en Nueva York. Son las 11 de la mañana con 19 minutos. A medida que ha avanzado la mañana, por supuesto, han llegado más medios de comunicación porque acá se da uno de los puntos importantes de esta noticia, que es la permanencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en este centro de detención metropolitano. Sí. Estoy con preguntarte un poco cómo va a ser el protocolo de este juicio que vamos a ver seguramente, o de esta primera audiencia el día de mañana, porque se sabe que claramente ambos no están enfrentando los mismos cargos. En el caso de Nicolás Maduro los tenemos claro, pero referente a Cilia Flores, ¿cuál es el panorama judicial para ella? Andrea, no hemos tenido una vocería, por lo menos yo a través de lo que hemos podido reportear, a través de los medios norteamericanos, a lo mejor también ustedes tienen otra información, no hemos tenido una vocería acerca de cómo va a ser este proceso judicial. Efectivamente, en este documento de 25 páginas donde se presentan los cargos contra Maduro, Flores y otros personeros de Venezuela, se describe distintamente cómo cada uno ha tenido un rol en estos cargos, ¿no? Sobre todo de Nicolás Maduro se habla de una participación en el narcoterrorismo y el narcotráfico desde el 99 en adelante, desde que él por lo menos es miembro de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores y presidente. Dice que ha facilitado en cada uno de esos cargos que finalmente se dé el narcotráfico o el narcoterrorismo, como hemos dicho. En Cilia Flores es más breve, por lo menos, el contexto de acusaciones y así cada uno de los acusados. Nos detuvimos en esa lectura porque justamente son quienes están acá, quienes han llegado a territorio norteamericano. Nos preguntamos qué va a pasar con los otros acusados. Lo cierto es que lo que sabemos hasta ahora es que mañana, lunes, empezaría este proceso. ¿Cómo se va a llevar a cabo? La extensión son detalles que todavía no hemos podido conocer. Por lo menos también siguiendo a la fiscal general que ayer hablaba y decía que Maduro y Flores iban a enfrentar a la justicia y toda la fuerza de la justicia norteamericana. Por lo menos yo ahora no he visto a través de sus redes sociales nuevos antecedentes que den cuenta de cómo se va a llevar este caso, que recordemos se desarrolla con esta presentación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que presenta cargos contra Maduro, Flores y otros personeros de Venezuela, sí. Claro, y eso sí es que se lleva a cabo, entendiendo que primeramente se va a analizar la legalidad de la detención, considerando que el argumento que tiene Estados Unidos frente a esto son cargos e imputaciones que vienen desde el 2020 y es la razón por la que va en busca de un prófugo de la justicia, pero no es la razón que puede argumentar para el caso de Cilia Flores. Es decir, hay que saber también en qué circunstancias y qué argumentos van a entregar frente a la Corte, tanto para la extracción que hacen de Nicolás Maduro, pero también en las mismas circunstancias para Cilia Flores, que no es necesariamente una prófugo de la justicia. Claro. Claro, acá se ha argumentado justamente eso, que Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia, que por eso se justifica esta acción en Venezuela, así lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, sobre todo pensando en los cargos que se presentaron en 2020, desde el mismo Nueva York contra Maduro, sobre todo como líder de este llamado cartel de los soles, un cartel que es llamado así porque implica a el alto mando venezolano y se señala y se indica que el alto mando venezolano tiene que ver con el tráfico de drogas. Esos son los cargos de 2020. Ahora en el documento de 2026, podríamos decir, se detalla más extensamente los cargos contra Maduro. Efectivamente, en 2020 no había cargos presentados contra Cilia Flores. Esto es, por decirlo así, la novedad. Ahora bien, sin yo entender mucho de leyes, por supuesto, pero revisando el documento, que este de 25 páginas, lo que yo veía, al menos, y lo que yo entendí, aquí obviamente quienes entiendan de leyes y de derecho me pueden corregir, pero se nombraba a
por lo menos, Nicolás Maduro hijo, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Héctor Guerrero y un exministro del Interior que en este minuto no recuerdo su nombre. Y contra todos ellos se hablaba de 4 cargos, que son conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar droga, cocaína a Estados Unidos y otros 2 cargos por tenencia de armas y un cargo para tenencia y uno de esos 2 cargos relacionados a usar esas armas contra Estados Unidos. Yo al menos lo entendí como esos 4 cargos generales contra todas estas personas en diferente grado de participación. Al menos así lo vi yo en este documento, que es clave de revisar respecto a los implicados, ¿no?, en este juicio. Ahora bien, vamos a avanzar también un poquito. ¿Quiénes son los implicados en este juicio que mañana enfrentarían tribunales? Es Cilia Flores y Maduro. Lo que entendemos es que ellos, y también hay que decirlo, están detenidos acá. Este es el Centro de Detención Metropolitana. Es un centro que justamente se da para personas que están en proceso de juicio. No es para condenados. Es un centro que puede albergar hasta a 1.600 personas en su capacidad máxima. ¿Quiénes harían una prisión preventiva acá en Chile, por ejemplo? Podríamos, claro, justamente, podríamos decir que quizás una especie de prisión preventiva, ¿no? Esperando el juicio. No es cuando ya las personas están condenadas. Acá están ellos, de acá mañana serán trasladados hasta alguna sede de Tribunal Sur de Nueva York, y nos imaginamos que este proceso no va a ser breve, ¿cierto? Entonces, que seguramente van a ir siendo trasladados acá hasta este lugar mientras se desarrolle este proceso judicial, y veremos cómo se presentan cargos contra Maduro, distintamente del detalle contra su esposa Cilia Flores, además teniendo este antecedente que nombraron ustedes, que ya en 2020 Nicolás Maduro tenía, ya se habían presentado cargos contra él, y que ese es el argumento para que Marco Rubio, también para que el vicepresidente de Estados Unidos dijeran, ojo, que acá nosotros fuimos contra un prófugo de la justicia, no había que pasar por el Congreso, que es uno de los puntos que a nivel de política interna norteamericana han levantado bastantes críticas, sobre todo del Partido Demócrata, por cómo ejecutó el presidente Trump esta acción. ¿Qué se comenta sobre el traslado que tuvo Nicolás Maduro, que tú seguiste de cerca, ¿no? Primero la llegada a este aeropuerto, luego lo llevan a este centro donde le toman las huellas dactilares, luego a otro lugar, donde además lo vemos en distintas instancias con las imágenes que luego se liberan, con distintos atuendos, en distintas circunstancias, a veces engrillado. Me parece que en alguna oportunidad está engrillado, no de pies, o al menos tiene alguna dificultad para caminar, que pareciera ser que está engrillado. Luego lo vemos bastante más distendido cuando dice Happy New Year. Claro, cuando empieza a saludar. ¿Se comenta algo respecto de aquello sobre cómo fue el traslado y en qué condiciones se le dio a Nicolás Maduro? Claro, llamó la atención las imágenes, ¿no? Lo primero que supimos ayer, que fue detenido, una parte del viaje habría sido desarrollada en avión, en barco, luego en avión acá hasta Nueva York. Lo primero que vimos fue cuando se dio a conocer esta foto, ¿no?, con un buzo gris de Nicolás Maduro, pero fue un atuendo que fue cambiando a medida que pasaron las horas de lo que ocurrió el día de ayer. Lo que sabemos es que, claro, él llega a Nueva York, luego lo trasladan hasta las oficinas de la DEA, que es el Centro de Control de Drogas. Lo primero también habría sido un control médico. Según una corresponsal de la Casa Blanca, hablaba de un control médico ya en el aeropuerto donde aterriza Maduro y su esposa. Luego, lo que nosotros ayer nos decían algunos periodistas de medios locales, es que en el Centro de Control de Drogas, de la DEA, ahí se habrían tomado las huellas dactilares. Otros medios hablaban de que ese proceso fue en otro lugar, pero lo cierto es que entre el aeropuerto, el Centro de Detención de Drogas y acá el Centro Metropolitano de Detención se da un proceso de registrar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, tomar sus datos médicos, no hacer los chequeos médicos antes, por supuesto, de que sean detenidos y que pasaran acá ya la primera noche en el territorio norteamericano, en Nueva York específicamente. Entonces, se sabe de esto, de los controles médicos, de cómo lo llevan, de este saludo que hace justamente en la DEA. Ayer, donde estábamos nosotros en el exterior, esto habría estado pasando. Se ve a un Nicolás Maduro escoltado por personal de seguridad que resguarda, por supuesto, ahí el procedimiento que se está llevando a cabo. Miro hacia el lado porque hay algunos gritos ahí que se dan hacia este edificio que es bastante grande. Entendemos que son gritos contra Nicolás Maduro, mientras seguimos acá atentamente lo que pasa en los alrededores. No estaba todo bastante tranquilo porque solo había personal de
prensa, pero estamos viendo por imágenes supuesto, justamente de la manifestación desordena. de la que nos comentaba, Vale, que Sí. tiene que ver, nos decía, no en apoyo necesariamente a Nicolás Maduro, sino detractores de las acciones que suele Sí. tener Donald Trump y, en otros países, quien además, recordemos, prometió que no iba a iniciar más guerras y que básicamente sí está desestabilizando países continuamente. Bueno, Vale, te vamos a dejar algunos segundos, vamos a volver más adelante contigo porque tendremos más información que revisar. Pero nos vamos a quedar, Josefa, justamente en Estados Unidos, pero vamos a revisar a continuación las declaraciones de la primera entrevista que da el secretario de Estado Marco Rubio después de haber pasado todo este proceso, ¿no? Recordemos además que él estuvo en esta entrevista, que habló sobre el tema del petróleo, habló también sobre el tema de María Corina Machado, se vuelve a quitar el piso a la líder de la oposición venezolana y se reconoce efectivamente a Delcy Rodríguez como la vicepresidenta, pero además él dice que todavía es muy prematuro convocar o hablar siquiera de convocar elecciones en Venezuela. Vamos a repasar parte de estas declaraciones. Elecciones. Este es un país que ha sido gobernado por un régimen por 13 años. Las elecciones deberían haber sido muchos años atrás. Las elecciones se realizaron, las perdieron y no quisieron contar los votos, todos lo saben. Así que todo eso es muy prematuro en este punto. Hay mucho trabajo por hacer. Ahora estamos enfocados en todos los problemas que teníamos cuando Maduro estaba ahí, problemas que todavía están. Le daremos una oportunidad a la gente de resolver esos problemas. Hasta que no los resuelvan, continuaremos con la cuarentena del petróleo. Tendrán presión de Estados Unidos. Vamos a hundir los barcos que traten de ir a los Estados Unidos. Seguiremos presionando a las embarcaciones. Continuaremos haciéndolo y potencialmente otras cosas. María Corina Machado es fantástica y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Ella es todo el movimiento, pero lo que pasa es que estamos lidiando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que desafortunadamente y tristemente la mayoría de la oposición ya no está en Venezuela. Tenemos cosas a corto plazo que debemos abordar, pero estamos hablando de lo que pasará en las próximas 2-3 semanas o 2-3 meses y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos. Bueno, parte entonces, Josefa, de lo que han sido las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Por un lado, se habla efectivamente de que no hay ningún tipo de probabilidad de que en el corto plazo, que esa era una de las posibilidades sobre la mesa, se convoquen elecciones, que efectivamente probablemente este proceso de transición va a ser mucho más largo y mucho más complejo de lo que se esperaba y que efectivamente todo está todavía sobre la mesa, se está eligiendo el equipo que va a liderar este gobierno de transición, al menos por parte de Estados Unidos. Y además de esto, se reconoce de alguna forma que no es María Corina Machado, respaldando también lo que había dicho ayer el presidente de los Estados Unidos, la persona que estaría al menos en un primer momento encargada de liderar un proceso de transición, porque claramente ella no tiene ningún tipo de poder político ni económico en estos momentos en Venezuela. Sin duda que se siguen definiendo algunas impresiones, actores políticos y nuevas también alianzas probablemente en esta transición de la que no conocemos mucho. Vamos a conocer quiénes van a estar a cargo de ello, cuál va a ser la transición, qué va a implicar esta transición, cuánto va a durar. Bueno, vamos a seguir avanzando y volvemos a nuestro país porque durante esta mañana trabajadores de la Municipalidad de Santiago continuaron la recolección de basura en el Parque Almagro, lugar que concentró los festejos de la comunidad venezolana. La misma que anoche se organizó y ayudó a limpiar el espacio utilizado. Ángela Mejía con los detalles. Ángela, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos en sus casas. Claro, los saludamos desde el epicentro de lo que fueron las celebraciones durante el día de ayer de la comunidad venezolana en Chile. Estamos justamente en el Parque Almagro, en la comuna de Santiago. En este lugar, decenas de personas, muchas familias, amigos venezolanos empezaron a llegar a eso de las 7 de la mañana del día de ayer en una celebración, festejos que se extendieron, se prolongaron durante todo el día. Cerca de la medianoche ya finalizaron estos, cuando Carabineros de Chile fue quienes les
pidieron que se retiraran ya del lugar y eso ocurrió de manera pacífica. Muchos venezolanos también se organizaron a eso cerca de medianoche y empezaron también a recoger parte de la basura que ellos mismos habían dejado producto de esta celebración. Muchos de ellos traían bolsas de basura, habían imágenes también de ellos incluso barriendo las calles y eso fue justamente lo que vimos durante esta jornada. Esta mañana, al llegar acá al Parque Almagro, pudimos notar en varios puntos del parque cómo habían basuras, cómo habían bolsas de basura en puntos bien específicos donde estaba de alguna manera, por así decirlo, amontonada y evidentemente que eso también facilitó un poco el trabajo de lo que fue los funcionarios de la municipalidad que también estuvieron realizando labores de limpieza desde muy temprano acá en la comuna de Santiago. Ustedes lo pueden ver ahora, la imagen en vivo y en directo, el parque ya se encuentra, la verdad, bastante limpio, mucha basura ya ha sido recogida, veíamos, yo les contaba, había en distintos puntos basura que estaba acumulada, donde habían, por ejemplo, botellas de vidrio, alcohol, por supuesto, colillas de cigarros, serpentina, entre otros. Pero yo les decía, en términos generales, era basura que obviamente se concentró por ciertos puntos y evidentemente también en el parque quedaban ciertos restos de basura que estuvo entonces personal municipal realizando las labores de limpieza respectiva. Ustedes lo pueden ver también en la imagen en directo. Al fondo se alcanza a apreciar que hay una patrulla de carabineros, personal policial se encuentra en este lugar, está resguardando también la seguridad acá en el parque. Hasta el momento se ha desarrollado una jornada muy tranquila donde hemos visto cómo familias, residentes han venido a pasear con sus mascotas, todo ha estado en mucha tranquilidad, un panorama muy distinto entonces a las celebraciones que veíamos el día de ayer y estuvimos justamente conversando con algunos de los residentes de este barrio, muchos de ellos nos decían fuera de cámara incluso que este es un sector donde muchas veces se realizan también fines de semana celebraciones acá y es tradicional o ya se ha tenido la mala costumbre de que cuando ellos llegan a este lugar en la mañana encuentran que hay basura, que hay alcohol, colillas de cigarro. Entonces decían como siempre hay basura el fin de semana acá, pero evidentemente no al nivel de la que hubo esta mañana por las celebraciones de anoche. Otros también destacaban que muchos venezolanos se preocuparon de limpiar la basura. Yo los quiero invitar a que escuchemos justamente parte de esas declaraciones. No me gusta para nada, por supuesto, destrucción y afeamiento, pues. Ojalá se encontrara una manera de que después de una celebración no quedara en esta condición. Yo celebré, pero desde allá, desde mi casa arriba, de demasiada multitud. Y bueno, que hubo en verdad compatriotas que sí estuvieron organizando lo que es la cuestión del basuraje, pero el resto lo hizo los de la comunidad. Bien, conversamos también con algunos venezolanos que residen en este sector y se refirieron evidentemente a la situación que hay en este momento en Venezuela. Muchos nos decían que en este momento allá se está viviendo un ambiente total de tranquilidad, un ambiente muy sereno. Evidentemente tienen algo en común y es que todos tienen el anhelo de poder regresar y ver a sus familias. Yo los quiero invitar a que revisemos también parte de esas declaraciones y también qué opinan al respecto del proceso judicial que ahora va a enfrentar Nicolás Maduro en Estados Unidos. Bueno, y Felipe, estamos felices. Y yo sé que vienen cosas mejores. Mientras que todo sea para bien es mejor. O sea, preferimos que esté el presidente Trump a que esté esa gente que está ahí que la han cagado todos estos años. Hay una gran expectativa. De verdad que con esto que acaba de pasar, obviamente estamos alegres. Que no hay un acuerdo bien claro entre las partes. Y eso es lo que genera en la población mayor incertidumbre. Maravilloso, ¿verdad? Espero que pague todo lo que tiene que pagar en este caso, todo el daño que nos hizo a los venezolanos, muchos de los que estamos acá. Bueno, yo tengo 10 años en el país, efectivamente una parte de la migración es por la culpa efectivamente del gobierno en este caso. Bien, parte entonces del relato de venezolanos que viven en el país y que siguen entonces con este anhelo de poder regresar pronto a su tierra natal. Ellos decían que van a estar muy atentos, muy pendientes a cómo se va a desarrollar este proceso de transición bajo el gobierno estadounidense. Los dejo con la imagen en vivo de este pulmón verde en la comuna de Santiago. Ustedes lo pueden ver ya totalmente limpio. Así que nos despedimos con esta imagen. Que tengan muy buena tarde. Es Ángela Mejía con la información. Muchas gracias. Te despedimos y continuamos con más información desde otro punto de el conflicto, ¿no? También hay otras personas también que nos están acompañando en esta cobertura desde mucho más lejos. Justamente, Josefa, nos trasladamos hasta Panamá, donde también hay una gran tensión tras los ataques de Venezuela y también el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Vamos con nuestro enviado especial, Iván Núñez, con todos los detalles. Iván, ¿cómo estás? Hola, Iván, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? La saludamos con el canal de Panamá de fondo. Nos venimos desde el Parque Almagro, que nos mostraba recién Ángela Mejía, hasta el canal de Panamá, porque ustedes, como bien lo señalan, también ha habido mucha atención aquí por varios factores. Primero porque que es un punto estratégico en el comercio mundial, también Donald Trump ha puesto su mirada acá señalando que tienen que recuperar el control del canal, toda vez que las inversiones chinas, decía Donald Trump en su minuto, se han apropiado de esto que debiera ser para beneficio de los americanos. Y además, por lo que tú decías, Andrea, ¿no? Buena parte del despliegue marítimo que ha tenido Estados Unidos en estos 4 meses de asedio sobre Venezuela ha estado en las aguas circundantes a Panamá. Recordemos que el 20% de la flota precisamente norteamericana se ha instalado en aguas muy cercanas a las aguas territoriales venezolanas. Nosotros estamos a 1 hora de avión solamente de Venezuela. Punto de atención lo que pasa acá. Acá también, al igual que en Chile, hay una comunidad venezolana muy importante. De hecho, buena parte de las personas que trabajan en el área de servicios, tú te las topas y son venezolanos que están expectantes de lo que pueda ocurrir en su país, si eventualmente se va a abrir o no el espacio aéreo. Les comentaba yo más temprano que el último vuelo que logró salir desde Panamá, que como ustedes saben es un punto de conexión para múltiples vuelos, sobre todo en América Central, Caribe, pero también para Venezuela. El último de los vuelos salió precisamente antes de ayer. No lo hizo con destino a La Guaira, que es el principal aeropuerto internacional de Venezuela, sino que lo hizo con destino a Maracaibo. Pero cerca de la mitad de los pasajeros que iban en ese avión decidieron no hacer el vuelo precisamente por temor a lo que podría ocurrir las próximas horas venideras, cuestión que finalmente ocurrió hace 2 jornadas. Todavía están cerrados los espacios aéreos desde Panamá hacia Venezuela, no hay vuelos comerciales. Se supone que esta situación podría variar en las próximas horas. Nosotros, antes de llegar acá al canal, pasamos por varias de las bases navales y aéreas que hay en el camino desde el centro de Panamá hacia el canal. Hay una normalidad total y absoluta y sin embargo se respira esa suerte de tensión en el ambiente por saber qué es lo que va a pasar en las horas futuras. Como comentábamos más temprano, sí, te escucho. Preguntarte justamente si hay algún tipo de reacción, Andrea, en Panamá ante lo que ha dicho hoy el secretario de Estado Marco Rubio frente a que efectivamente se va a mantener el despliegue militar de Estados Unidos tanto en el Caribe como en el Pacífico. ¿Se ha dicho algo en Panamá o de alguna tensión frente a este despliegue que también ha estado cercano a sus costas? Mira, lo único que se ha señalado acá es que el gobierno de Panamá no reconoce a Delcy Rodríguez como la presidenta a cargo, encargada, es el nombre exacto, de Venezuela. Ellos han marcado diferencia y un punto distinto en relación al que han señalado otras autoridades del continente. Sin embargo, aquí hay esta situación de tensión. Recordemos que en su minuto, acá hace poco más de 26 años, también Estados Unidos tuvo una operación militar para sacar al dictador Noriega en ese minuto, con la diferencia que ya hacíamos más temprano, ¿no? La salvedad, basta decirlo, que en ese momento había bases militares activas acá en Panamá y eso fue una operación desde el punto de vista logístico bastante más sencilla de lo que se puede comparar con lo que fue la ejecución de esta fuerza Delta en territorio venezolano, con una extracción que fue casi quirúrgica, aunque todavía por supuesto no tenemos el número total de víctimas fatales que ha habido en esta operación. Desde el lado norteamericano se ha dicho solamente un soldado herido y ninguna baja, sin embargo todavía basta saber en profundidad cuáles son las bajas civiles. Ya hay algunas imágenes y algunas cifras, pero son todas de manera preliminar. El gobierno de Panamá mantiene distancia de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero mira expectante, por supuesto, cómo avanza esta ocupación eventual de Estados Unidos. Recordemos que ya, lo decía el secretario de Estado, más temprano, norteamericano, va a haber una injerencia estadounidense en esta suerte de transición que esperan seguir adelante por parte del régimen chavista que sigue adelante en Venezuela, esta vez sin Maduro, pero con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. ¿Y cuál ha sido, Iván? Naturalmente hay una presión en la región sobre esto que se ha comentado, ¿no? Que sienta un precedente cuando una potencia empieza a generar una influencia de este tipo en países más chicos. Y Panamá naturalmente tiene ahí uno de los centros neurálgicos en términos de internacionales, ¿no? Y de diplomacia, el Canal de Panamá. Hay una suerte de aprehensión respecto a que pudieran ser, no sé, no los próximos, pero sí objeto de deseo de alguna manera, por llamarlo de algún modo, y ser, insisto, no los próximos, bueno, pero sí... Es que, Josefa, tú tienes razón en eso porque, de hecho, el presidente de Estados Unidos ha explicitado su interés de recuperar el control del Canal de Panamá. No hay que hacer una sobreinterpretación de sus palabras. Él lo ha dicho de manera bastante explícita y ha mirado con mucha crítica y con un ojo bien, si tú quieres, mordaz todas las inversiones chinas en esta parte del mundo.
De hecho, él dijo en su minuto que los chinos están haciendo uso de las instalaciones que construyó Estados Unidos y que eso no corresponde. Él ha hablado de retomar el control y por supuesto, en relación a lo que tú planteas, acá hay una situación que... Por supuesto, y recordemos que aquí tenían bases operativas hasta el año 99, que se firmaron los acuerdos con Carter y que eso ha permitido un tránsito hacia la normalidad, pero también está la intervención militar que tuvo en su minuto Estados Unidos en Panamá para sacar a Noriega, que era un narcodictador en propiedad, pero que también constituye de alguna manera una vulneración a la soberanía. Ahora, es esa la sensación que queda después de esto, Josefa, porque la mayoría de la comunidad internacional ha logrado llegar a una suerte de consenso de que Nicolás Maduro había dejado de ser el jefe de Estado legítimo de Venezuela. El consenso internacional prácticamente unánime es que las elecciones del 2024 se las robaron. Sí. Y evidentemente quien ganó la elección en ese momento fue Edmundo González encabezando la oposición, ya que María Corina Machado estaba legalmente, de acuerdo al sistema judicial venezolano, inhabilitada para ser candidata. Pero claro, una cosa es calificar a Maduro de dictador, una cosa es no reconocerle la legitimidad en el poder y otra muy distinta es avalar la intervención militar que ha hecho Estados Unidos en ese país. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Cada vez que Estados Unidos daba cuenta de que se destruía una narcolancha, una embarcación, y se informaba a través de las imágenes que se exponen en los medios y después un sucinto comunicado que daba cuenta de la cantidad de personas muertas y eventualmente la droga que había sido destruida. Bueno, esas son ejecuciones sumarias. Lo que corresponde a un Estado de Derecho, y Estados Unidos tiene los medios para hacerlo, claro, es que si tiene la sospecha naturalmente de que una embarcación determinada transporta drogas y pertenece a un cártel, lo que tiene que hacer es proceder a la captura, capturar esa evidencia, a las personas ponerlas a disposición de un tribunal de justicia y que sea el imperio de la ley el que determine el devenir de las personas y no una ejecución sumaria como la que hemos estado viendo en múltiples ocasiones y que entendemos ya que lleva más de 100 víctimas fatales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, en esta zona del mundo, en Centroamérica, se mira con cierta preocupación, aunque con distancia, lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro. Preguntarte también, Iván, porque tú tocabas el tema de Noriega, ¿no? ¿Hay algún tipo de antecedente más allá de la coincidencia de la fecha, que justamente un 3 de enero también es capturado Noriega? ¿Y hay alguna, no sé, has podido conversar con alguien que haya hecho alguna comparación? Porque, por ejemplo, Marco Rubio decía hoy que no había que comparar peras con manzanas cuando se hablaba de Venezuela como si fuera Libia o Afganistán o Irak, pero claramente Venezuela y Panamá tienen un tema mucho más cercano, ¿no? Pertenecen al mismo continente. ¿Cómo lo has visto tú allá y si hay algún tipo de relación más allá de la fecha y de la coincidencia? Es parte de la conversación cotidiana de los panameños. Naturalmente la fecha no puede pasar inadvertida, ¿no? Y evidentemente también los cargos no son muy distintos. La dictadura de Noriega era una dictadura brutal y además estaba a cargo de un cartel que terminó siendo demostrado judicialmente. En el caso de Venezuela está todavía por acreditarse efectivamente el impacto de este cartel de los soles en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Y lo comentábamos más temprano, Andrea, Estados Unidos ha ido modificando el discurso en función del cual alinea las acciones que ha ido acometiendo en Venezuela. En una primera instancia fue combatir al cartel de los soles, de cual él signaba naturalmente a Nicolás Maduro y a la cúpula del chavismo como los líderes de este narcocartel. Sin embargo, también se captura a Cilia Flores y no se captura, por ejemplo, a Diosdado Cabello, sobre quien había y hay todavía un ofrecimiento de dinero, una recompensa por su cabeza. Tampoco se hace con las máximas autoridades del, no sé, Vladimiro Padrino López, que acaba de dar una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, tampoco los hermanos Rodríguez, que están en el poder de la Asamblea y también ahora en la presidencia encargada. Entonces, el discurso ha ido mutando de esta lucha contra el cartel de los soles, luego a un cambio del régimen que también se explicitó en algún momento por parte de Estados Unidos, para finalmente dar cuenta que aquí lo que hay que hacer es recuperar el petróleo, como lo ha dicho el propio presidente norteamericano. Hay que recuperar el petróleo que se ha perdido, ha dicho él, en función de la cantidad enorme de expropiaciones que se hicieron, sobre todo durante los primeros años del gobierno de Chávez, no de Maduro, de Chávez, cuando se producen estos grandes procesos expropiatorios, no solo en el área del petróleo, sino también de la minería, también de las inversiones inmobiliarias y en otros que derivaron en múltiples juicios internacionales con sus respectivas sanciones. Entonces, claro, en esta parte del mundo se analiza, se ven las fechas, la coincidencia, las acciones militares, la extracción de un narcodictador y luego su sometimiento a un tribunal norteamericano.
al margen de aquello, las situaciones son distintas. En principio yo creo que la principal diferencia es que en ese momento Estados Unidos tenía bases operativas militares dentro del territorio, claro, y eso facilita la acción en ese minuto. Acá hubo que desplegar una acción un poco más distinta, más temeraria, si tú quieres, con más recursos tecnológicos, pero que finalmente termina con la sacada de Maduro del poder. Así que es lo que está pasando acá en Panamá. Con el canal de fondo volvemos con ustedes a Santiago. Vamos a quedar atentos y retomamos el contacto en cualquier momento contigo, Iván. Muchas gracias, porque nos vamos hasta Colombia, específicamente en el paso fronterizo de Cúcuta, que conecta el país con Venezuela. Y en la frontera está Davor Juranovic con más detalles. Davor, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha vivido la jornada en este traspaso, donde habitualmente pueden transitar prácticamente de manera libre entre Venezuela y Colombia todo el día para ir a buscar provisiones? Te escuchábamos más temprano, donde prácticamente la vida sigue exactamente igual para los venezolanos de esa zona. ¿Cómo ha sido el correr del día, Davor? Sí, qué gusto saludarlo desde el extremo norte del continente americano, solamente 10-12 pasos del territorio venezolano, acá en plena frontera, en el emblemático a esta altura puente Simón Bolívar, que separa Cúcuta de San Antonio de Táchira. Estamos en la mitad del río, sobre las aguas que dividen fronterizamente Colombia con Venezuela, en un día que ha sido primero de mucho calor, calor riguroso, 32 grados de temperatura acá cuando son 10 minutos para las 12 del día, muy húmedo también, pero con una vida cotidiana que se ha mantenido como cualquier domingo, sobre todo en este domingo que viene aparejado con un fin de semana largo después del Año Nuevo, con mucho intercambio comercial de aquí para allá y de allá para acá. Mucha gente que va principalmente desde Venezuela a Colombia a comprar abarrotes, arroz, aceite, harina, leche para llenar las despensas, ya que es mucho más caro comprar directamente en Venezuela. Del tema de Nicolás Maduro, de lo que está pasando, hay obviamente una tensión que es elocuente y que uno la puede palpar cuando conversa con cada una de las personas que cruzan, que viven acá, que prácticamente la frontera es para ellos un trámite porque la pasan todos los días o en motocicleta o caminando para realizar sus diversos trámites, pero sí se respira acá una tensión que yo diría es una tensión más enarbolada por el poder político, por la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de militarizar la frontera. Así lo dijo el día de ayer el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que decidió militarizar la frontera, principalmente este puente, que es el lugar de acceso más grande que hay entre Venezuela y Colombia, sobre todo en estos días, en este mes, donde el espacio aéreo, donde llegar en avión a territorio venezolano es prácticamente imposible. Este punto obviamente es el neurálgico, el emblemático para cruzar de un país a otro. Aquí desde muy temprano, desde anoche y también hoy en la mañana han regresado, están las tanquetas militares para custodiar, hoy día con una forma más disuasiva que expresiva, porque obviamente no ha pasado absolutamente nada, por fortuna, está todo tranquilo en este lugar. Preguntarte justamente cuál ha sido la reacción del otro lado de la frontera, porque ayer durante la comparecencia del presidente Donald Trump, el presidente Gustavo Petro también salió a relucir y él le dijo que tenía que cuidar la espalda. ¿Cuáles son las reacciones que hay en Colombia en este momento en donde tú te encuentras además? Y recordando además que Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar en contra de este operativo, en contra de Nicolás Maduro. Claro, fue crítico de lo que se llama el derecho internacional, que ustedes lo han ahí conversado profusamente durante toda esta mañana. Te diría que el sentimiento en Colombia, yo pensé que iba a encontrar algo más de efusividad en las personas, de alivio por la caída del régimen, de incertidumbre, de esperanza, pero la verdad es que es tanta la costumbre del tránsito entre un país y otro, que ha sido así desde siempre y que no se ha dañado por las políticas más dictatoriales que ha enarbolado el presidente dictador Nicolás Maduro, que la verdad es que todo el mundo está esperando qué pasa después, cuál es el segundo capítulo de toda esta historia, si es solamente Nicolás Maduro o bien va a caer el régimen. Porque uno puede conversar acá con los policías, que si me acerco con la cámara probablemente me van a retener y me van a llevar a territorio venezolano, pero en off conversamos con ellos temprano en la mañana y la verdad es que además de la salida de Nicolás Maduro, lo que dice el ministro de Defensa, Padrino López, que lo escuchábamos hace algunos instantes, es algo de razón. La vida cotidiana ha continuado, lo conversábamos con la gente que va de un territorio a otro y la verdad es que dicen que en Venezuela
en este caso en San Antonio de Táchira, está todo funcionando con normalidad. Lo mismo acá en Cúcuta, en el mercado de abastos, donde permanentemente reciben a los venezolanos que van, compran, regresan a sus casas, nada se ha alterado. Sí hay dispuesto, por medidas del poder político, el tema de los militares, las tanquetas, reforzamiento de las fronteras, porque aquí la proyección que se hacía el día de ayer, cuando había poca información sobre la mesa, es que esta caída del dictador Nicolás Maduro podía generar un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia, inseguros, con incertidumbre, probablemente algunos pensando que podría estallar una suerte de guerra civil. Afortunadamente nada de eso ha ocurrido, sin embargo se han dispuesto corredores humanitarios que se van a activar en el caso de que sean necesarios, y también refugios temporales que ha ordenado el presidente Gustavo Petro, que por ahora no ha sido necesario instalar porque el flujo ha sido normal y no se ha producido este éxodo masivo. Habrá que ver qué pasa en la tarde, qué pasa mañana y qué pasa en las semanas siguientes. Sí, bueno, a ver, para quienes son detractores del régimen de Nicolás Maduro, ante la extracción de él y de su esposa, imagino que se sembró cierto grado de esperanza sobre volver a ver a sus familias en alguna oportunidad, eventualmente la recuperación de la democracia, en fin. Pero con el correr de las horas y con los anuncios de Donald Trump de una intervención, quizás el grado de esperanza ha ido como decantando, ¿no? Entre que ya no va a ser tan simple, va a haber eventualmente un país que se va a hacer a cargo de nosotros, va a haber unas autoridades que no conocemos que van a llegar, y también vemos que acaba de hablar el ministro de Defensa diciendo que quedamos a cargo y que el presidente válido acá sigue siendo Nicolás Maduro. Discursos contradictorios completamente. Absolutamente. Entonces, no sé si has alcanzado a conversar ya con algún venezolano o venezolana que haya escuchado el discurso de Vladimir Padrino López y si cambia de alguna manera también la percepción sobre su futuro. Porque claro, quizás ayer había algarabía, había acá en Chile una manifestación de felicidad, de tranquilidad, de alivio, y tal parece ser que las cosas no van a ser tan sencillas. Sí, yo no diría que se ha diluido la esperanza, pero sí el jolgorio, el frenesí que vimos ayer en las calles de muchas ciudades de América Latina y también del mundo. Eso diría yo que se ha decantado, que es noticia en desarrollo. Nosotros los periodistas de repente somos un poco ansiosos, tenemos que ver esto en la clave política o geopolítica. Han pasado poco más de 24 horas. Esta es una zona muy pobre, muy pobre. Uno lo puede observar acá en los vehículos, en las motocicletas, en la vestimenta que tiene la gente. Dudo que alguien haya escuchado a Padrino López, porque la verdad es que con suerte algunos tienen teléfonos celulares muy pero muy antiguos, y probablemente al regresar a casa en un ratito más se van a enterar de lo que se diga en la televisión, en lo que se informe por los medios que todavía pueden funcionar al interior de Venezuela. Pero la gente está cauta. ¿Y qué se dice, Davor? ¿Qué se opina respecto a la posible intervención de Estados Unidos al punto de hacerse cargo de Venezuela? Que eventualmente sea Estados Unidos quien comande, lidere y administre en buenas cuentas no solamente su infraestructura del petróleo y sus recursos, ¿no? Sino que a la larga Venezuela completa en función de conseguir su petróleo. Pero a la larga eso es lo que está buscando Donald Trump. Sí, probablemente los que salieron hace mucho tiempo, la diáspora, la que salió hace 5 o 6 años, tiene una expectativa distinta a los que viven en el día a día. A ver si podemos conversar con alguna de las personas. Hola, ¿puedo conversar con usted? ¿Lo molesto un segundito? Bueno, van de regreso ellos a Venezuela. Decíamos que estamos a 10, 12 pasos acá del territorio venezolano, cuando continúa mucha gente transitando de un lugar a otro con las expectativas que puedan tener. ¿Podemos hablar con usted, señor? No, la verdad es que no, pero lo decía yo también en la mañana. Te diría que la gente que ha estado mucho tiempo ya en esta suerte de exilio en Colombia tiene expectativas de que Estados Unidos pueda intervenir con mayor fuerza. Lo molesto un segundito, señor, buenos días. ¿Cómo está Venezuela? Estamos en vivo para Chile. Estamos un poco preocupados por la situación que está pasando, porque no sabemos qué vaya a ocurrir en estos momentos. Estamos en una incertidumbre, venimos acá a Colombia a buscar alimentos porque Venezuela no se produce nada, lo que uno gana aquí en las fronteras es para medio sobrevivir. Y desde el punto de vista de administrar Venezuela, ¿cuál usted cree que es el mejor escenario ahora que el dictador Maduro ya está preso? Pues que sea lo que Dios quiera, porque uno no sabe con qué intenciones vengan los otros gobiernos y uno pues está ahí en la expectativa.
¿Pero usted es proclive a que intervenga Estados Unidos o que se respete las elecciones que ganó Edmundo González el año pasado? Claro. Yo estoy de acuerdo en la intervención, porque fue una injusticia lo que ocurrió con nosotros los venezolanos, ya que ganamos legalmente y no nos dieron el triunfo que en realidad obtenimos en esas elecciones del 2024. Ya, ¿usted votó por Edmundo González y por María Corina Machado? Sí. Ya. ¿Y qué esperas? ¿Que ellos hagan cargo del país ahora ya o tiene que haber un gobierno de transición? Por ahora un gobierno de transición, pero si es un país democrático, lo correcto sería que hubiera unas elecciones nuevamente para que ellos fueran postulados y sean los que dirijan al país en estos momentos. Ya. ¿Tienes esperanza de que puede caer el régimen completo más allá de una persona que hasta ahora ha sido Nicolás Maduro y su esposa? Sí, porque nada puede ser eterno y con la voluntad de Dios vamos a salir de esto. Bueno, amigos, muchas gracias. Lo dejamos en su tránsito. Está a 10, 12 pasos ya de salir de territorio colombiano, internarse ya al territorio venezolano, como mucho, con los abastos, con los abarrotes, con la fruta, con las verduras, ya que los precios son muy, pero muy distintos, 40, 50% más cuesta el territorio venezolano y la verdad es que hay un desabastecimiento tremendo en ese país. Porque tú has estado justamente, bueno, en Cúcuta, que es la ciudad donde tú estás, y además hay que recordar que Colombia ha sido, Josefa, también el principal receptor de la diáspora venezolana. Son 3 millones de venezolanos. ¿Cómo has visto tú también esa convivencia? Porque, bueno, quienes conocen o quienes conocemos la frontera entre Venezuela y Colombia, está lo que se llaman los gochos, que son hijos de padres venezolanos y colombianos, además, ¿no? Hay mucha sintonía entre ambos países en esa zona, familias además biculturales, binacionales. ¿Cómo has podido ver tú eso en Cúcuta? Sí, bueno, de mucho intercambio. Se parece mucho a lo que pasa en nuestro país, sobre todo en el norte, en Arica con Tacna, lo que pasa también a la altura de mi natal Magallanes, entre Puerto Natales y Río Gallegos o con Punta Arenas, donde la verdad es que las fronteras son emblemáticas. Lo mismo ocurre en este lugar, pero se traspasan fácilmente. Es un timbre, una pasada rápida, la gente viene a comprar los almacenes y regresa, ya que el tránsito, cuando es peatonal o cuando se pasan estas motocicletas que ustedes han visto a lo largo del despacho, la verdad es que hay un control distinto cuando se pasa en un vehículo donde muchas veces hay revisiones aleatorias. Pero claro, la gente va y viene, compra y vuelve. Y como tú dices, Andrea, mucha gente, sobre todo las generaciones jóvenes, los veintañeros, los treintañeros, son los que salieron y se quedaron en Colombia, ya que hay muchas personas que estudiaron, que fueron a la universidad, que tienen títulos profesionales, pero que hoy día no encuentran trabajo en Venezuela, o si lo encuentran, los salarios son bastante pequeños. Hablaba en la mañana con un doctor, me decía: yo en un hospital de Venezuela gano $39 al mes. 39 dólares al mes, son 38.000 pesos chilenos, versus en Colombia tengo el ejercicio libre de la profesión. Así, muchas historias. Hablaba también con una persona que estudió bachillerato en letras, no tiene trabajo en ninguna escuela, si lo encuentran las escuelas son precarias y por eso también prefieren la migración a Colombia, que es lo que está al lado, o ya trepar por el resto del continente, como ha ocurrido con esta diáspora gigantesca que se ha instalado en buena parte de América Latina y especialmente en nuestro país, en Chile. Sin duda. Bueno, vamos a quedar atentos. Te dejamos ahí, Davor, en la frontera entre Venezuela y Colombia, también atentos a esta militarización que, bueno, si es que efectivamente empieza a haber un aumento en el flujo migratorio que hasta ahora entendemos continúa con normalidad. Vamos a retomar el contacto más adelante contigo. Muchas gracias, Davor. Hay que tener en cuenta también, Josefa, que en el punto en el que está Davor, y también obviamente hay que recordar que Venezuela y Colombia comparten, ¿no?, una frontera bastante extensa, claro, que se ha militarizado, que en algún momento estuvo cerrada también producto de toda esta tensión. Y hay que decir también que en los últimos minutos hablaba Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa de Venezuela, con varias noticias fundamentales, pero sobre todo con la declaración de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sin perder su cargo de vicepresidenta ejecutiva. Vamos a revisar las declaraciones sobre los principales puntos que dijo el titular de la defensa en Venezuela. Exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe.
y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de Los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. El gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. En la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial. Bien, ahí las palabras entonces de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro. Ayer revisábamos, Andrea, ¿cierto?, cuando comentábamos sobre la caída del régimen, que estaba muy lejos de ser una caída del régimen, porque todavía quedaba en Venezuela, o al menos perpetuando el legado de Nicolás Maduro, los maduristas, quedaba dentro de estos 4 personajes, justamente él, que es el hombre de armas, ¿no? Uno de los más fuertes. Lo que llama profundamente la atención, al menos a mí, es que aparece más de 24 horas después del ataque. Sí aparece flanqueado por el ejército, y ahí empezamos a hablar de, bueno, hay un apoyo, hay un mensaje, ¿no? Siempre hay un mensaje implícito en todo esto que hay que también entender, que están alineados. ¿Y alineados con qué? Con este mensaje, que Nicolás Maduro sigue siendo el líder de la República venezolana, sigue siendo, digamos, el único líder que ellos validan, y que hoy día, en el fondo, mientras no esté, en su ausencia, es Delcy Rodríguez, por cierto, ¿no? Lo que me llama también mucho la atención es que algo que estaba ahí como no tan claro es si en los ataques que se registraron durante la madrugada hubo o no heridos, asesinados, y dice que sí, que hubo asesinados de todo su equipo de seguridad que fueron asesinados a sangre fría. Claro, es parte de lo que revela en estos momentos el gobierno venezolano, o al menos el ministro de Defensa. Recordemos que ayer el presidente de los Estados Unidos daba sobre todo cuenta de que no habían bajas estadounidenses. Nunca habló de muertos venezolanos, pero tampoco los descartó. Pero recordar que en algún momento también la vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaba también de que había muertos tanto civiles como militares. Otra de las cosas que tú bien lo mencionas, Josefa, es que Padrino López nos da durante este domingo la imagen que de alguna forma se debió haber proyectado ayer. Sí. Ayer Padrino López aparece solo en un video vertical, sin nadie que lo acompañara, y el que aparece flanqueado de alguna forma por policía y no por militares es Diosdado Cabello. Pero hoy finalmente el gobierno venezolano o el régimen venezolano da esta imagen de unidad, de solidez frente a lo que es justamente este tema de una eventual transición, y efectivamente de algún momento se descarta, Josefa, en este punto, que vaya a haber una transición fácil y fluida como la que anticipa Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir analizando sin duda los alcances mientras revisamos, ¿no?, estas imágenes de la llegada anoche a Estados Unidos de Nicolás Maduro, parte de los efectos del ataque también registrado en horas de la madrugada, pero vamos a ver lo que pasa en nuestro país. Nos trasladamos de inmediato a Estación Central porque los vecinos han reclamado por las grandes cantidades de basura que quedaron tras los festejos de la comunidad venezolana. Denis Monsalve nos cuenta. Denis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Josefa, Andrea? Así es, estamos acá en Estación Central, específicamente en el sector de la calle Toro Mazote, que se convirtió en uno de los epicentros de las celebraciones del pueblo venezolano, la jornada de este día sábado, donde se extendieron durante todo el día las celebraciones, pero lo que se vio hoy día domingo era un panorama completamente diferente. Nosotros llegamos muy temprano acá al sector para ver cómo había sido el día después de esta fiesta, cómo había quedado todo el tema de
de la basura, de la higiene acá en el sector. Nosotros llegamos a eso de las 8:40, 9 de la mañana, y en ese momento habían 2 camiones de la basura sacando todas, principalmente botellas de cerveza, botellas de vidrio que estaban agolpadas en las esquinas de cada una de estas cuadras que intersectan Toro Mazote, pero además también había un grupo de venezolanos que se habían organizado para venir a limpiar. Ellos nos decían: nosotros participamos de los festejos el día de ayer, no estuvimos hasta el cierre, pero sabíamos lo que iba a pasar esta jornada, que probablemente iba a haber muchísima basura, y ellos se organizaron para venir a limpiar a través de sus grupos de los edificios. No lograron congregar a mucha gente, pero de todas maneras ellos dijeron: vamos a venir a ayudar porque de una manera le vamos a devolver la mano a Chile, que nos recibió e incluso nos decían: le pedimos perdón por todo. Eso era lo que nos decían los vecinos de acá del sector de Estación Central. Hoy en la mañana bastante basura acumulada, como ya lo decíamos. Por una parte, las botellas de cerveza, principalmente vidrio, y también mucho confeti, que era parte de las celebraciones que se dieron el día de ayer. Pudimos conversar con estos venezolanos que vinieron a limpiar muy temprano, pero también con algunos locatarios que tenían opiniones divididas respecto a lo que fue este día después de las celebraciones acá en Estación Central. Los invito a escuchar lo que nos dijeron. Un en vivo que la calle está sucia, y que esta calle quede así es algo que no debería. Ya creo que Estación Central tiene mucha basura para que nosotros también le agreguemos un poco más, no es la idea. Porque mucha gente de Maipú, de lejos, de Abierta, ya no se encuentran aquí, sino que nosotros, los que vivimos en el sector, son los que queremos que corre con tanta suciedad. Quedó, como usted dice, la embarrada, pero aquí estamos ayudando a las personas de la municipalidad, que no debería hacer el trabajo, porque creo que si todos los que hubiésemos estado aquí, esto lo hacemos en 10 minutos en realidad. Bueno, hace nada, Denise, estábamos viendo el despacho de Ángela Mejía, que nos mostraba cómo en Parque Almagro se habían organizado con toda la voluntad del mundo para ordenar y limpiar después de estos festejos, y ahora nos muestra en Estación Central, donde fue el principal punto de congregación y de celebración, cómo finalmente la falta de empatía y la falta de respeto probablemente se evidencia una vez más, proveniente de quien venga. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Bueno, y queremos sumar a esta hora a Robert Funk, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, para también ver, Robert, un poco el día después, ¿no? Ayer fue toda la algarabía, la celebración, la noticia finalmente de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, pero hoy nos enfrentamos al día después, en el que por un lado está el tema de él y de las imágenes que estamos viendo también, o que veíamos en algún momento, siendo trasladado a Estados Unidos, llegando. Un poco, bueno, en tu expertise también, ¿cómo se espera que sea el juicio de Nicolás Maduro? ¿Cuáles son los protocolos que rigen en este caso? Y también en el caso de Cilia Flores, porque entiendo que si bien la acusación los nombra a ambos, los cargos tendrían que tener algún tipo de responsabilidad distinta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, la razón por la cual tanto Maduro como Cilia Flores están en el Distrito Sur de Nueva York es porque es un distrito que ve temas de narcotráfico, que ve temas de mafias, de conspiraciones y temas de terrorismo internacional. Entonces, y además es el distrito que hizo los cargos originales en el año 2020. Entonces, sí, por eso están ahí, están siendo juzgados, van a ser juzgados creo que en Brooklyn. Y muy probablemente van a ser vinculados con otros juicios anteriores en que han aparecido o con gente, con testigos que tienen evidencia que podrían involucrar al régimen venezolano o a la pareja Maduro-Flores. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas en cuanto... no sabemos cómo va a ir el juicio. Podrían salir muchas cosas en el juicio, podría irles mal en el juicio. Entonces, lo cual sería un gran problema para el régimen. También hay preguntas de legalidad, no solamente la legalidad en términos de derecho internacional, sino que la legalidad interna de Estados Unidos. Hoy en la mañana creo que le preguntaron al secretario de Estado, Marco Rubio, de qué poder, qué jurisdicción tiene Estados Unidos para hacer eso, y dice, bueno, ahí tenemos unos órdenes judiciales, pero órdenes judiciales no tienen ninguna relevancia
o no les da ningún poder para invadir, entre comillas, un país y secuestrar al presidente. Entonces, claro, hay temas que van a surgir. De la soberanía territorial de otro Estado, ¿no? Todas estas preguntas van a surgir en el juicio. Sin duda. Robert, hace algunos instantes, bueno, cuando ya hace más de una hora, ¿no? Escuchamos las palabras del ministro de Defensa, que estábamos esperando hace 24 horas, ¿no? Flanqueado por otros militares, donde finalmente lo que demuestra, lo que uno podría entender, es la continuidad del régimen, ¿no? Él es el hombre de armas. ¿Qué se interpreta? ¿Cuál es tu primera interpretación o tu primera lectura respecto a las palabras de Vladimir Padrino López? La gran pregunta es, o sea, apenas ocurrió esto ayer en la mañana, tal vez la pregunta más importante es qué pasa hoy día, qué pasa el día de mañana y qué pasa pasado mañana, sí. Porque varias cosas llaman la atención. Trump tiene un problema político. Su base política es una base que no quiere esto. Y ya está enfrentando críticas desde la base MAGA, gente como Tucker Carlson, que dice, bueno, estamos invadiendo de nuevo, vamos a ocupar de nuevo, vamos a tratar de hacer nation building, de establecer un Estado de nuevo, como tratamos de decir, de hacer en Irak y en Afganistán, y no pudimos. Entonces, hay muchas preguntas que le pueden afectar el apoyo político a Trump. Entonces, eso indica probablemente que ese no es el plan, que Estados Unidos no va a invadir. De hecho, el presidente ayer en su conferencia de prensa dijo, hasta aquí se termina, hasta aquí llega la acción militar. Bueno, si hasta aquí llega la acción militar, pero a la vez dice, nosotros vamos a hacer cargo, ¿quién lo hace? Claro. Y ayer eso no parecía quedar muy claro, porque simplemente hablaban de que se estaba formando el equipo y parecía que estaba mucho más claro el tema del petróleo y de que las empresas petroleras estadounidenses iban a reformar la industria petrolera venezolana. Lo que conversábamos, que fue mucho más contundente y más repetitivo ese concepto que cualquier otro en cuanto duró el discurso. Pero eso tampoco está tan claro porque es la primera vez que lo escuchamos. Durante todos estos meses, desde agosto que empezó la operación militar en el Caribe, se hablaba del problema de que Maduro era un dictador y el problema de que era narcotraficante. No se hablaba de petróleo. Ayer surgió el tema de petróleo. Durante las últimas semanas realmente, porque ahí empezamos a ver, que de hecho a mí me sorprendió bastante cuando hablaba Estados Unidos de que había un robo de petróleo por parte de Venezuela. Ayer hubo un poquito más, digamos, de detalles por parte del presidente Donald Trump, que decía que se le había dado plata, o sea, le habían confiscado propiedades, plataformas, y ahí empezó a darse un poco más de... Y también el vicepresidente J.D. Vance, cuando de alguna forma repostea la publicación de Trump, también mete el tema petróleo. Y preguntarte justamente por eso, ¿cómo entender esa clarificación o que se haya de alguna forma transparentado que detrás de todo esto no era la transición democrática lo que era más prioritario, aparentemente? Pero no pueden hacer lo segundo sin lo primero. Claro. No pueden, como digo, si no van a enviar soldados en terreno norteamericanos, entonces ¿cómo van a hacer lo del petróleo? Entonces, si uno une todas las señales que se están dando, junto con el hecho de que fue relativamente fácil la captura de Maduro y el bombardeo, invasión o el ataque, como queremos llamarlo, todo implica que claramente hubo algún tipo de participación, colaboración de fuerzas del régimen, y que esa colaboración, participación va a continuar, o es Delcy, o son otras personas, o es Diosdado Cabello, o alguien, personas que manejan el ejército. Y aquí esto es interesante, porque de alguna forma, si es así, esto responde a esa otra pregunta de nation building, es decir, esto responde o demuestra que Estados Unidos de alguna forma aprendió la lección de Irak y que entiende que no se puede dejar, y de Afganistán, y que no se puede dejar un vacío. Porque vacío de poder. Porque ahí no se sabe lo que ocurre, porque vienen... Entonces, probablemente aquí hay un acuerdo en que el régimen sigue. Trump puede decir, aquí hay un gran triunfo, capturé a Maduro como dije que iba a hacer, el régimen sigue y nosotros vamos a hacer una especie de tutelaje. Claro. La pregunta es, después, si eso... Porque obviamente van a surgir tensiones internas dentro del régimen, porque yo me imagino que muchos sectores no van a estar contentos con ese arreglo. Muy breve, Robert, a ver si nos puedes también comentar, porque, bueno, esto cómo se entendería entonces el discurso que tiene Delcy Rodríguez posteriormente,
cuando explica que básicamente, o dice que el único líder válido, que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. ¿Qué es esto? ¿Un juego de máscaras? ¿Qué es esto que por un lado tiene un discurso y por otro lado puede haber sido parte de quienes colaboraron con esta misma captura? Es que pudo haber sido Delcy Rodríguez o otra gente del régimen. Y si participó Delcy Rodríguez, entonces también tiene que jugar este juego de mantener el apoyo del chavismo. Y eso es algo que se va a dar y convencer al chavismo que es una buena opción la transición. Claro, que tienen que armar algo que les permita, o sea, si ella logra convencer a todo este aparato chavista de que se van a poder mantener el poder con todos los beneficios, etcétera, que eso implica, pero a la vez colaborar con Estados Unidos en lo que ellos exigen, que va a ser más que nada probablemente petróleo, entonces probablemente va a haber cierta colaboración. Pero van a surgir otras voces. Seguro que sí, vamos a estar pendientes. Robert Funk, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, gracias por ayudarnos también en el análisis de este día después de este hecho histórico. A esta hora hacemos una breve pausa, no se vaya, tenemos mucho más que informar. Una breve pausa comercial y ya volvemos. Estados Unidos ataca a Venezuela. Cae Maduro. Estamos viendo 24 horas al día. Estamos de vuelta con más informaciones. La grabación de un guía turístico permitió captar el desprendimiento de un cerro en la ribera del río Bueno, en la comuna de Lago Ranco. Lo grave es que no se trató de un movimiento natural. De hecho, el Ministerio Público ya investiga 2 delitos ambientales en la zona. Cristian Cereceda nos amplía. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad es que este registro es impresionante porque pareciera que es una nube de tierra la que cubre a este grupo de turistas en la región de Los Ríos. Ellos estaban practicando rafting, que es un deporte de aventura que consiste en bajar por los ríos, obviamente con un equipo y gente capacitada para hacerlo. Acá se encontraba una familia de 4 o 5 personas, también 6 turistas extranjeros y los propios guías. Cuando van avanzando y se encuentran con este derrumbe de un cerro a la ladera del río Bueno. A primera impresión podría parecer que fue un desprendimiento por causa natural, propio del desgaste de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, pero acá lo que se está investigando es la intervención de particulares. De hecho, en este registro, en la parte superior izquierda, se aprecia de lejos la presencia de una máquina, de maquinaria pesada, y es justamente lo que se está indagando por parte del Ministerio Público, si acá existe la intervención de particulares, y puntualmente saber qué estaba haciendo esa máquina en ese mismo lugar, qué tipo de trabajo, qué faena, y si es que lo estaba haciendo, si contaba con la autorización pertinente y por supuesto si la tenía, saber si es que estaba cumpliendo con las normas tanto de trabajos, de seguridad, como también por parte de la naturaleza, porque acá estamos hablando de todo un ecosistema donde convive no solo la flora y la fauna, también las agencias de turismo, la gente, los residentes, por lo tanto acá se está indagando un impacto severo a lo que es la naturaleza. Este registro fue captado por un guía turístico, quien además ya había denunciado esta misma situación junto con otras personas hace ya aproximadamente 2 meses. Primero los quiero dejar con el ambiente íntegro de lo que fue ese momento bastante tenso. Una situación muy grave porque esto perfectamente pudo haber provocado algún tipo de lesión de la gente que iba a bordo de esta nave aeroacuática. Lo cierto es que afortunadamente esto no generó ningún tipo de daños. Incluso lo decía el mismo denunciante, alguien perfectamente pudo haber fallecido porque iban niños también a bordo de esta embarcación. Justamente ahora tenemos la declaración del guía quien capta este video y que también había denunciado esto hace algunos meses. Mientras nos realizábamos un descenso en balsa por el río Bueno, fuimos sorprendidos por un deslizamiento de tierra. Pudo haber sido peor, pudo haber
ha habido víctimas fatales, ya que en ese sector, aparte de nosotros pasar haciendo la actividad de rafting, también baja mucha gente pescando por la orilla. Claro, acá los denunciantes son principalmente integrantes de agencias de turismo. Ellos, por supuesto, realizan toda esta travesía, conocen las rutas y dicen, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que uno de los paraderos y destinos preferidos de los turistas era una cascada. Y digo era porque actualmente ya no existe. Y según también los propios trabajadores, esto se debería a estos trabajos que se están haciendo en la zona, donde desvían el caudal, también ensucian esta agua que debería ser pura, por lo tanto el impacto es severo. También acá conviven, por ejemplo, patos silvestres que actualmente ya no estarían presentes en la zona, además de la misma flora y fauna de este mismo sector. Por eso el Ministerio Público ya inició una investigación en conjunto con la PDI, luego de que se conoce este registro, también se captan otros videos que de seguro ya están revisando en este despacho, donde se aprecia la intervención, donde antes había vegetación, árboles, ahora solamente hay tierra, caminos, y se aprecia también parte de este derrumbe, donde claramente acá hay una intervención. Incluso se ve ahí la presencia de una maquinaria pesada. Por lo tanto, lo primero va a ser saber quiénes están realizando este tipo de trabajo, si es que son dueños efectivamente de ese terreno, si cuentan con la autorización y si en definitiva, si la tienen, cuentan con los permisos, si están cumpliendo con todas las normativas. Por lo tanto, esta va a ser una investigación bastante extensa. Tenemos justamente declaraciones del Ministerio Público y también de la PDI. La Fiscalía de los Ríos, a través de la Unidad de Delitos Medioambientales, ha iniciado una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales, tanto de la ley de bosques como por delitos de daño ambiental por contaminación. Esto a raíz de la circulación de un video en distintas redes sociales que muestran la posible afectación o daño ambiental debido al trabajo de diversas maquinarias en la ribera del río Bueno. Sí, bueno, un derrumbe que estamos revisando nuevamente en pantalla y que fácilmente, Cristian, pudo haber terminado con consecuencias mucho peores para estos turistas que afortunadamente logran resguardarse, pero ante el impacto, ¿no? y el movimiento que generan las aguas pudo haber sido mucho más grave. Vamos a quedar pendientes también a la investigación que puede desarrollar el Ministerio Público y a la explicación que dé. No sé si la empresa que desarrolla estas labores de movimiento de tierra o los dueños de ese terreno, que llama la atención que hasta ahora no los tenga identificados la Fiscalía. Bueno, vamos a quedar pendientes. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Nos trasladamos hasta la región del Biobío. Esta noticia tiene impactada a toda una comunidad. Este sábado se confirmó el fallecimiento de un joven de 20 años agredido en una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina, justamente en esta región, Talcahuano. Desde el Juzgado de Garantía de esa comuna, Sofía Veloso nos cuenta y nos entrega detalles del proceso de formalización que hoy se amplió para 2 de los 4 detenidos. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Josefa. Así es, durante esta jornada, hace tan solo un par de horas, se amplió la detención de al menos 2 de los sujetos que habían sido detenidos por este caso de Cristóbal Miranda, el joven que fue brutalmente agredido durante la madrugada del 31 de diciembre pasado al nuevo año, ya el 1 de enero durante la madrugada, ya que fue golpeado con puños y también con patadas, dejándolo en ese momento grave en la clínica Biobío. Y tal como tú lo adelantabas, tenemos que informar la lamentable noticia de su muerte, ya que ayer durante la tarde, después de días luchando contra este estado crítico en el que él se encontraba, finalmente falleció, dejando en este caso a su familia y a todos sus amigos con un gran dolor por todo lo que ocurrió. Para hacer una recapitulación de estas horas, se nos informó de la muerte de Cristóbal Miranda a eso de las 6 de la tarde, y ya durante la noche
El OS9 de Carabineros, que estaba investigando este caso, informó de la detención de 4 sujetos que habrían participado de esta agresión, según la información que ellos han podido recapitular en esta investigación. Y fue justamente en esta jornada en el juzgado de garantía cuando pasaron a control de detención, donde estos 4 jóvenes que van desde los 20 hasta los 17 años, es decir, uno de ellos es menor de edad, es donde en este caso la Fiscalía los separó. En este caso habían 2 chicos que habían sido detenidos que fueron dejados en libertad, ya que estaban en el mismo lugar, en el mismo contexto, pero van a ser investigados por otros delitos. No se especificaron cuáles, pero 2 de ellos sí se quedaron al interior de la sala, ya que ellos sí serán formalizados mañana por el delito de lesiones graves, que va a pasar a convertirse en homicidio simple, ya que, como les decía, el joven Cristóbal Miranda falleció ayer producto de las lesiones causadas. Justamente los abogados dieron declaraciones al respecto y quiero que las escuchemos. Es razonable la solicitud realizada por parte del Ministerio Público, tomando en consideración que resulta fundamental establecer cuál fue la causa del deceso de este joven, para determinar cuál va a ser la calificación jurídica que se va a comunicar el día de mañana en la audiencia de formalización. Se determinó que habían 2 que no habían tenido participación en este hecho, sino que al parecer de otro. De ahí que se separó la investigación y se remitieron los antecedentes donde se habría dado lugar a este principio de ejecución, que habría sido en la comuna de Concepción. Pero es muy importante determinar cuál es la verdadera naturaleza del hecho. Se ha presentado esto como un homicidio, pero la verdad es que, de acuerdo a los antecedentes, ese día hubo una riña entre 2 grupos y entre más personas que se sumaron, que lamentablemente terminaron con la vida de una de ellas. Sofía, escuchábamos las palabras del abogado defensor, donde él dice que esto ocurrió en el contexto de una riña, pero también hay información que dice que, y por eso es clave la formalización, ¿no? Para conocer los detalles, los antecedentes y la cronología de los hechos que se conocen hasta ahora. También hay información que dicen que esto ocurrió en el marco, desconozco, pero que este grupo de personas le dicen a Cristóbal que se arrodille. ¿Para qué? ¿Por qué? No tengo idea, pero él se niega y luego de esta negativa es que lo empiezan a golpear de puños, patadas, hasta dejarlo en un grado de agonía prácticamente. ¿Qué se conoce hasta ahora sobre el contexto de esto? ¿Fue efectivamente en el contexto de una riña o de un robo? Esto fue en una fiesta de Año Nuevo, en un espacio cerrado, en una fiesta autorizada, en Espacio Marina, donde, si no me equivoco, Sofía, tú nos puedes contar, esto es al lado, creo que del hotel o del casino Marina del Sol, ¿no? Es ahí mismo. Es una fiesta autorizada donde además se paga una entrada carísima, ¿no? No sé si carísima, sí, pero Josefa, bien, bueno, de valor bien alto. En primer lugar, sí, Josefa, era un costo bastante alto el de las entradas de la fiesta Lion Dubai en 2026, en donde acudió Cristóbal con un grupo de amigos. Pero vayamos por punto. En primer lugar, el tema de por qué esta agresión. Tanto el abogado como Carabineros y la Seguridad Pública confirmaron la primera teoría que había, y es que aparentemente hubo una riña días antes en la cual, no sabemos aún por qué, Cristóbal habría peleado con otro grupo de personas, se encontraron en la fiesta de Año Nuevo y en ese momento, claro, le habían pedido arrodillarse para pedir perdón. Este sería el contexto en el que le piden arrodillarse. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Y él, al momento de negarse, es cuando comienzan a golpearlo. Ahora bien, la familia habló de un ataque en jauría, es decir, se habló de 10, 12, incluso 20 personas que golpearon a este joven que lamentablemente falleció y a otros 3 amigos que estaban con él, que lo intentaron defender, que también resultaron con lesiones, pero no al nivel de Cristóbal, que era en este caso con quien se habían ensañado, con quien habían tenido esta discusión. Ahora bien, el tema de las personas detenidas, en este caso durante la jornada de ayer, se detuvieron a 4 personas, donde 2 de ellas se descartó su participación, en este caso en las lesiones que sufrió en este caso Cristóbal, pero 2 de ellos sí, según la información de un testigo clave y las cámaras de seguridad, habrían estado involucrados. Ahora bien, Carabineros no descarta que se realicen más detenciones durante esta investigación, ya que, como te decía, son
por lo menos 10 personas las que estuvieron golpeándolo con puños y también pies. Entonces, por ahora, digamos, serían los primeros en llegar a la justicia respecto a este caso. Ahora, si hablamos de la seguridad, efectivamente era una fiesta cerrada, privada en el espacio Marina, que era organizada por esta organización, digamos, este centro de eventos, y no se han referido al respecto a lo ocurrido, pero sí es cierto que promocionaban esta fiesta como con que tenía muchas cámaras de seguridad, que incluso tenían IA incorporada, y por lo tanto se esperaría que la seguridad hubiera sido mucha, pero no se habrían acercado a los guardias a parar esta pelea que dejó a este joven inconsciente. Las cámaras de seguridad, por los que nos comentó Carabineros, no serían suficientes para el espacio que se trataba y para esta situación. Es decir, hay cámaras en los perímetros, pero, por ejemplo, en el bar, que aparentemente sería el lugar en donde habría ocurrido esta pelea, no hay una cámara precisa que haya grabado todo. Y justamente quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de las autoridades, en este caso de Carabineros y de Seguridad Pública, que estaban hablando justamente de este tema. Sí, la verdad que no me voy a pronunciar respecto al trabajo investigativo que está realizando el personal del C9, teniendo en consideración que es una investigación. Lo más probable tengamos, al parecer, más detenidos. Aquí hay que distinguir dos situaciones. Aquí hay ciertas patentes, autorizaciones que entrega en este caso el municipio, que entiendo estaban, y hay otra parte que vincula directamente a la vigilancia privada, que obviamente es de responsabilidad de la oficina de OS10, y que claramente, y conforme a la información que nosotros tenemos, no fueron presentadas obviamente dentro del plazo necesario. Aquí estamos hablando del homicidio de un joven de 20 años, pero además de 3 jóvenes heridos, 3 jóvenes más heridos, resultado de esta riña que tenemos en este local, y por lo tanto esperamos que todo pueda ser esclarecido a medida que vaya avanzando la investigación en los plazos que los tribunales determinen. Bueno, Sofía, vamos a estar atentos, por cierto, a la investigación de este caso, a esta formalización de estos dos sujetos que habrían estado involucrados, para conocer, ¿no?, más detalles de en qué circunstancias ocurre esto la noche de Año Nuevo, que termina lamentablemente en el fallecimiento 3 días después de este joven de 20 años, Cristóbal Miranda. Muchas gracias, Sofía. Que estés muy bien. Bueno, 2 de la tarde con 38 minutos. Hacemos una breve pausa, quédese, tenemos mucho más. Volvemos de inmediato. Estados Unidos ataca a Venezuela. Cae Maduro. Por cierto, que también se han pronunciado respecto a este ataque de Estados Unidos, y en un comunicado en conjunto, los gobiernos de Chile, Brasil, México, Uruguay y España manifestaron su profundo rechazo a esta operación militar que terminó en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Las 6 naciones calificaron la acción de unilateral e ilegal, advirtiendo que el uso de la fuerza en Venezuela sienta un precedente peligroso para la paz regional. El grupo hizo un llamado urgente a la ONU para desescalar la tensión, exigiendo una solución política liderada por los propios venezolanos y el respeto absoluto a la soberanía del país. Es parte de este comunicado entonces que se ha expresado de parte de 6 naciones en conjunto sobre el rechazo a este ataque. Nos vamos de inmediato a Nueva York. Ahí estamos con Valentina Reyes, a cargo, ¿no?, de contarnos lo que pasa con la detención de Nicolás Maduro, si es que hay nuevos antecedentes. Vale, ¿cómo estás? Hola Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente, los saludamos desde Nueva York, y acá hay novedades en torno a la política norteamericana, porque el presidente Donald Trump ha dado una entrevista telefónica a The Atlantic, y voy a parafrasear lo que dijo, pero se refirió a la ahora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dijo que si ella no sigue un poco el camino de Estados Unidos o no va en la línea de los intereses de Estados Unidos, insisto, estoy parafraseando, ella pagará un precio podría ser más alto que Nicolás Maduro. Esa ha sido una de las
últimas novedades respecto a las autoridades norteamericanas. Estamos hablando del presidente Donald Trump, quien ha dado esta entrevista en The Atlantic, refiriéndose en esos términos a Delcy Rodríguez, que recordemos, una vez que es capturado Nicolás Maduro, se indica que ella, como vicepresidenta, va a asumir la dirección de Venezuela. Recordemos que ayer en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump habló de Delcy Rodríguez y había señalado que habría una especie de coordinación o que habría una especie de entendimiento. Daba a entender eso al menos. Pero además también dijo que si no se colaboraba, ellos todavía estaban dispuestos a realizar más acciones en torno a Venezuela. Ahora da esta entrevista, se refiere en estos términos a Delcy Rodríguez. ¿Qué pasó entre esta conferencia en Mar-a-Lago y esta entrevista con The Atlantic? Recordemos que ayer dio una conferencia, un punto de prensa de Delcy Rodríguez, y ahí ella también pidió la liberación del presidente, ella señaló al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Eso es lo que ella pedía. También en las primeras horas nos vamos a mover, se está moviendo un poco acá tanto la prensa como la policía en torno al centro de detención norteamericano. Ella también pidió pruebas de vida de Nicolás Maduro. Sí, Josefa. Sí, bueno, básicamente lo que estamos presenciando son los cambios y las discrepancias y las contradicciones en los discursos que han tenido todos, ¿no? El propio Donald Trump con respecto al personaje de Delcy Rodríguez ha sido muy contradictorio. Primero, que hemos conversado con ella. Segundo, que ha tenido conversaciones con Marco Rubio. Ella está disponible para hacer lo que nosotros digamos. Hoy día parafraseando, como tú bien decías, con directas amenazas sobre un destino mucho peor que el que ha tenido Nicolás Maduro. Una Delcy Rodríguez que ayer tiene este discurso absolutamente contrario a lo que uno podría creer respecto a conversaciones, bueno, en fin. Y además, una Delcy Rodríguez que no sabemos dónde está. También, ¿qué se comenta respecto de aquello? Porque sí, se ha planteado que posiblemente esta fue una puesta en escena de Delcy Rodríguez y que ni siquiera estaría en Venezuela. Su personaje se vuelve muy confuso, ¿no? Claro, ahí Delcy Rodríguez, sobre todo con estas primeras declaraciones que dio en Mar-a-Lago el día de ayer, el presidente Donald Trump, daba la sensación de que había yo no podría decir una organización, sino que quizás conversación, como tú lo dijiste, quizás una conversación entre las autoridades norteamericanas y Delcy Rodríguez. Luego ella endurece el tono y ahora también Trump endurece el tono frente a lo que puede pasar con Delcy Rodríguez. Por acá no hemos tenido información respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí hemos hablado con algunos medios, esta Telesur, por ejemplo, ellos se manifestaban completamente contrarios a la acción que realizó Estados Unidos. Quedan algunas dudas, por supuesto, y quedaron ayer y todavía permanecen esas dudas de cómo será lo que va a ocurrir en Venezuela ahora que Nicolás Maduro está acá en Nueva York con su esposa, Cilia Flores, ¿no? Esperando este proceso judicial, detenido en este centro metropolitano que les hemos comentado, un centro donde las personas esperan por sus procesos judiciales, lo hablábamos, era como una especie de presión preventiva. Claro. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? Son parte de las dudas y estas declaraciones frente a lo que será de lo que es Delcy Rodríguez, por supuesto, generan más dudas. Vamos a estar atentos, así hay más reacciones, más declaraciones de las autoridades norteamericanas y cualquier novedad tomamos contacto con ustedes, Josefa. Sí, declaración tras declaración que en definitiva se irán, digamos, convergiendo o nos irán dibujando un panorama con el correr de los días y al que vamos a estar, por cierto, muy atentos con este despliegue que hemos desarrollado contigo en Nueva York, con Davor en la frontera de Venezuela con Colombia, con Iván Núñez en Panamá y, por cierto, con todos nuestros equipos desplegados a lo largo y ancho del territorio. Bueno, ya son casi las 3 de la tarde, termina 24 horas al día. La invitación es a que siga informándose con nosotros en esta transmisión. Por cierto, nosotros nos reencontramos en 24 horas central, pero sigue informándose a través de TVN 24 horas y todas nuestras plataformas. Que tenga una excelente tarde. Con el auspicio de